Hola queridos exploradores y exploradoras, vengan, acompáñenme a conocer los primeros 7 pasos que John Dalton dio hace más de 200 años para permitirnos entrar al fascinante mundo de la química. Acompáñenme. Estos pasos son los 7 principios de su teoría atómica. Es importante mencionar que el primer paso lo dio gracias al gran filósofo Demócrito de Abdera, que nació en el año 460 a.C., cuando concluyó con certeza, mediante el método filosófico, que la materia está formada por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. Después de más de 2200 años, John Dalton, genio inglés, retomó las conclusiones de Demócrito y mediante el método científico investigó la naturaleza matemática material de los átomos, elaborando su poderosa teoría atómica, dando así los siguientes pasos hacia el mundo de la química. John Dalton estudió filosofía, matemáticas y química. Por eso pudo entender integralmente, con una gran sabiduría, la naturaleza de los átomos desde su aspecto filosófico y enriquecerlos con matemáticas y observaciones experimentales. Debo decir que las investigaciones y conclusiones de Demócrito y de Dalton son complementarias. La filosofía se puede armonizar con la química como la raíz de un árbol lo hace con sus tallos. El saber se construye armónica e integralmente. Podemos decir que Demócrito y Dalton son el abuelo y el padre de la química, respectivamente. Después de sus numerosas e ingeniosas investigaciones, Dalton obtuvo los siguientes principios. El primer principio consiste en afirmar la existencia de los átomos, diciendo lo siguiente: toda la materia está formada por partículas diminutas llamadas átomos. Así, por ejemplo, las flores que observamos, el suelo, las rocas, las aves, el aire, el sol, nuestro propio cuerpo, todo lo que podemos detectar con nuestros sentidos está formado por átomos, pequeñísimos y maravillosos. El segundo principio trata sobre la estabilidad de la existencia de los átomos. Dalton concluyó, después de múltiples experimentos finamente ejecutados, en donde observó muchos cambios de la materia estudiada, su siguiente principio: todos los átomos son indivisibles e indestructibles. Aunque existen múltiples reacciones químicas en el desarrollo de la planta de papaya, en su metabolismo para la generación y crecimiento de su fruto, o de la digestión y aprovechamiento de sus componentes químicos por el tucán, todos los átomos que participan en dichas reacciones químicas son indivisibles, es decir, conservan su identidad en los procesos químicos o en los cambios de estado de agregación. El tercer principio consiste en entender la identidad y la diversidad de los átomos. John Dalton estudió diferentes elementos químicos en múltiples condiciones controladas y comprendió lo siguiente: todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, iguales en masa y propiedades químicas, pero diferentes a los átomos de otros elementos. Este principio explica, en parte, la diversidad de elementos y compuestos que estos forman, y que son los responsables de los colores, olores y sabores característicos que podemos observar. El cuarto principio trata sobre la unión de los átomos y la formación de compuestos. Dalton observó que los átomos tienden a organizarse entre sí para formar compuestos. Por ejemplo, esta mariposa se alimenta del néctar que la flor emana por sus flores. El néctar es una mezcla de diferentes compuestos. Entre estos está la glucosa con la siguiente composición química, la cual está conformada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. El quinto principio trata sobre la naturaleza matemática básica de los compuestos. Como todos sabemos, la fórmula química del agua es H2O, lo que significa que cada molécula de agua está conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Así que las moléculas de agua que existen en estos manantiales llamados cenotes tienen la misma naturaleza que las existentes en Japón o en algún otro lugar de nuestro universo. Al tener cada compuesto la misma composición química, la misma relación matemática, tienen las mismas propiedades, por lo que si conocemos el comportamiento de un compuesto, tendremos la seguridad de que éste se comportará de la misma forma, bajo condiciones parecidas, en otros sitios en donde se encuentre. Este principio lo generó Dalton apoyándose en la ley de las proporciones constantes y dice así: cuando los átomos se combinan para formar moléculas, lo hacen en simples proporciones de números enteros. Un compuesto determinado está formado por el mismo tipo y cantidad de átomos. El sexto principio es sobre la matemática de la combinación de los elementos químicos. Los átomos de todos los elementos químicos se pueden combinar entre sí en relaciones numéricas distintas y formar diferentes compuestos.
Así tenemos que dos átomos de oxígeno elemental se pueden combinar entre sí y formar al compuesto llamado oxígeno diatómico, que es el gas que necesitamos inhalar del aire que nos rodea para poder vivir. También se pueden combinar tres átomos de oxígeno elemental y formar así el ozono, el cual es un gas que nos protege de la radiación ultravioleta. Además, también se pueden combinar en diferente proporción átomos de elementos distintos y formar ya sea el agua común, compuesta por dos átomos de hidrógeno y por uno de oxígeno, o el agua oxigenada, conformada por dos átomos de hidrógeno y por dos de oxígeno. Este principio está basado en la ley de las proporciones múltiples. El séptimo principio trata de la relación de los átomos en las reacciones químicas. Para explicarlo, tengamos presente la reacción química de la fotosíntesis, que ocurre en el interior de ciertas células de las plantas y que les permite transformar la energía solar en energía química que usarán para su metabolismo. Durante esta reacción química, 6 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con otras 6 de agua y forman una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno diatómico. Y así tenemos el séptimo principio. Una reacción química implica el reordenamiento de los átomos, nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Este principio está basado en la ley de conservación de la materia. Profesor Tapia, estuvo muy interesante su explicación, pero nosotras hemos escuchado que la teoría de Dalton ya no es del todo válida, porque según los experimentos y observaciones actuales, el átomo sí es divisible. Está demostrado que se puede dividir en reacciones nucleares. Entonces, ¿el principio de indivisibilidad está mal? Fernanda, es cierto que los átomos se pueden dividir mediante las reacciones nucleares, en especial mediante la emisión de partículas alfa y beta, y también es verdad que los átomos pueden perder electrones, que son partículas que los conforman, por lo que a la luz de la ciencia actual, un átomo sí es divisible, y tenemos que concluir que este principio ya no es válido. Fernanda, agradezco tu aportación. Profesor, también sabemos que no todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa como lo estableció John Dalton. ¿Usted sigue pensando que su teoría es poderosa? Es cierto que no todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa atómica, como lo podemos ejemplificar en el caso de los isótopos de hidrógeno, el hidrógeno, el deuterio y el tritio, que tienen una masa respectivamente de 1, 2 y 3 unidades de masa atómica. Todos los átomos de un mismo elemento no tienen la misma masa, pero sí las mismas propiedades químicas, así que este principio ya no es totalmente válido en la actualidad. Muchas gracias, Camila. Sigan investigando para que nos ayuden a enriquecer nuestro conocimiento. Toda teoría de ciencias particulares como la física, la química o la biología son perfectibles, se están mejorando continuamente. Maestro, si es cierto que esta teoría está viva en la actualidad, entonces, ¿cómo se puede enlazar con las grandes ramas de la química moderna? Claro que sí, Catalina. Veamos algunos ejemplos. La teoría de la mecánica cuántica, que nos permite entender los fenómenos de los electrones, la podemos conectar con el principio 1 y 2. La teoría de la tabla periódica con el tercer principio. La de los enlaces químicos con el cuarto. La química analítica con el quinto. La química sintética en especial con el sexto. Mientras que las reacciones de electroquímica con el séptimo. John Dalton nos abrió el mundo de la química. Queridos exploradores y exploradoras, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado y los espero en el siguiente llamado, La historia de los modelos atómicos. Hasta pronto.